Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Pues antes que nada, voy a escuchar un poco la reseña de lo que nos dedicamos un poquito. Efectivamente, el ámbito o el pronóstico de lo que se avecina, gracias también a la pandemia del SARS-CoV-2, van a generar nuevas enfermedades, no precisamente nuevas enfermedades neurodegenerativas, pero sí van a existir una mayor prevalencia, una mayor incidencia. Se ha visto que enfermedades como el COVID han desencadenado trastornos cognitivos, principalmente de memoria, motores y también algunos parkinsonismos. Esto realmente es preocupante. Tal vez esas secuelas no se tomaron a consideración en el futuro, el cual el futuro ya soy, después de 4 años completos después de la pandemia. Y aparte de que siempre se han considerado las enfermedades neurodegenerativas como parte de un proceso normal de la vejez de todo ser humano, ¿no? Sin embargo, como les vuelvo a decir, también hay casos ya actuales de enfermedades neurodegenerativas en pacientes muy jóvenes, ya de 30 años en adelante. Entonces, pues guardan una especial atención actualmente. Enfermedades como cuáles, aparte de Parkinson, Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica y algunas más que desafortunadamente están teniendo una mayor incidencia. ¿Cuál es el papel de nosotros como investigadores? Pues solamente enfrentarnos a la realidad de encontrar nuevos abordajes diferentes a los que normalmente ya conocemos, ¿no? Aquellos abordajes terapéuticos, farmacológicos, quirúrgicos, inclusive, que realmente no le confieren un avance significativo para este tipo de enfermedades. Por lo tanto, se hace necesario no solamente el investigar la parte de la ciencia básica, sino llevar eso a un límite más allá que nos permita no llegar a una cura, porque hablar de una cura es realmente muy complejo, pero sí tratar de revertir todas esas características fenotípicas de la enfermedad. Y no solamente las características fenotípicas, podemos hablar de las enfermedades neurodegenerativas, que si bien ustedes ya deben estar estudiando, como la parte de la licenciatura de medicina, sino también las características fenotípicas de la enfermedad, ¿no? Adicional a compartir los conocimientos de la medicina genómica, por ejemplo, hemos visto que ciertos tratamientos se han enfocado actualmente por ejemplo, para este tipo de enfermedades, terapias de tipo celular, que pueden incorporar trasplantes de neuronas, inclusive algunas de células madre, que previamente puedan estar, inclusive algunas modificadas genéticamente, con todo este advenimiento de la ingeniería genética, que ya prácticamente la ingeniería genética ha cambiado el nombre, ya es biología sintética, ¿no? Y toda la cuestión de biología molecular, biotecnología, que nos ha permitido llegar a este tipo de estrategias. ¿Cuáles más? Enfoques neuroprotectores, neurorestauradores, agregación, aquellos abordajes que permiten o no permiten, perdón, la agregación proteica, en el caso de algunos fármacos ya actualmente, biofármacos, perdón, que están dirigidos para el Alzheimer. Recientemente, si no me equivoco, el año pasado, aprobado por COFEPRIS, que desafortunadamente, cuando hablamos de biofármacos, nos vamos a enfrentar a una serie de problemas en el tiempo, dado que estos biofármacos han demostrado que pierden eficacia terapéutica debido a que, si bien contrarrestan estos agregados proteicos,
utilizando mismos anticuerpos monoclonales. Estos mismos anticuerpos monoclonales generan una respuesta inmunológica, generando anticuerpos antifármaco, ¿no? Así se les conoce. También, otra de las estrategias es el empleo de antioxidantes, ciertos abordajes o moléculas que puedan participar en mecanismos antiinflamatorios o de regulación del sistema inmunológico, antiapoptóticos y todos aquellos relacionados con la excitotoxicidad o en contra de este tipo de mecanismos, y algunas otras alternativas adicionales, por mencionar aquellos tratamientos no convencionales, no reconocidos por la ciencia, y algunos otros que pues, conocemos, ¿no? Tratamientos herbales y algunos adicionales, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de estas terapias avanzadas, por así decirlo, mencionamos o estamos viendo la terapia génica y aquellas infusiones de proteínas recombinantes, que prácticamente es exactamente, bueno, es lo mismo si hablamos de la administración de biofármacos. La única diferencia es que estas proteínas recombinantes, para poder acceder a enfermedades neurodegenerativas, han sido administradas vía cirugía estereotáxica, ¿no? ¿Qué es la cirugía estereotáxica? Pues obviamente la administración de estas proteínas intracerebralmente, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Normalmente las proteínas recombinantes que se han empleado han sido el GDNF, BDNF, la reutulina y algunas otras, factores neurotróficos, neurotrofinas, que de alguna manera han, los estudios de ciencia práctica, demostrado que tienen un efecto sobre las neuronas de crecimiento, de sobrevivencia, de efecto neuroprotector y neurorestaurador. Sin embargo, también, ahorita vamos a ver unos casos específicos en los cuales también estos genes que corresponden a estas proteínas o estas proteínas recombinantes se han empleado en combinación con la terapia génica para que nos podamos beneficiar de estos genes terapéuticos. La siguiente, por favor. Por lo tanto, ¿qué es la terapia génica? ¿No? La terapia génica es aquella técnica que nos permite el envío dirigido de genes mediante sistemas de transferencia, ya sea viral o nuclear, hacia el interior de las células que se encuentran dañadas. Dentro de esta terapia génica, hemos sido partícipes, todos los que han sido vacunados contra SARS-CoV-2, en el empleo de sistemas adeno-asociados que nos han creado un cierto grado de inmunidad. Por lo tanto, podemos decir que son vacunas tradicionales, es terapia génica ya aplicada, y tenemos aquí los diferentes, por así decirlo, esquemas de las diferentes vacunas: la Sputnik, la Pfizer con Biotech, y la AstraZeneca y muchas otras más. Tal vez podremos decir que la vacuna típica de virus atenuados sería la Sinovac y la Sinopharm, pero de todas maneras tienen mecanismos de biología sintética que han sido modificados. ¿Qué otros abordajes de la terapia génica? Cáncer, principalmente, y pongo aquí esta imagen, apoyándose de la terapia génica, se han modificado células T de los propios pacientes que padecen, principalmente leucemia y algunos otros tipos de variantes de cáncer, que han sido modificados por este tipo de vectores de terapia génica para que estas células puedan expresar estos receptores quiméricos llamados CAR y de alguna manera, mediante ciertos pasos consecutivos, realizar esa terapia génica en combinación con la terapia celular de células modificadas del propio paciente de una forma ex vivo, por así decirlo, y luego que estas mismas células sean inyectadas al mismo paciente. De esa manera se contrarresta la respuesta inmunológica y esto ha tenido un cierto porcentaje de éxito para el combate a procesos oncológicos. De aquí
también no solamente se han empleado, o se están desarrollando actualmente, el empleo de sistemas virales, sino también de sistemas no virales que van a ser modificados de tal manera que puedan tener, por así decirlo, una célula sintética de tipo inmunológica que pueda ser inyectada para cualquier persona, porque la diferencia de terapia celular CAR-T es que es muy cara, realmente es muy costosa. Si estamos hablando que es muy costosa para países desarrollados como Estados Unidos, imagínense el costo que tendría aquí en México, ¿no? Sería prácticamente impagable, en el sentido de que todas estas células se tienen que trabajar en el laboratorio, modificar en el laboratorio y volverlas a inyectar al paciente. La ventaja de tener este tipo de células modificadas a tal punto que sean comunes para cualquiera de nosotros facilitaría la reducción de costos y obviamente la posibilidad de ser empleadas para cualquier individuo, ¿no? La siguiente, por favor. Dentro de todas esas estrategias, aquí podemos ver un resumen. Ya ahorita les platiqué un poco de los sistemas virales. Aquí podemos ver los retrovirus, el herpes simple, los lentivirus, adenovirus, adenosociados, que dentro del esquema de la terapia génica viral se basan en las diferentes propiedades de estos virus para poder inyectar o administrar, por así decirlo, o transferir ese material genético hacia el interior de las células, ¿no? Adicional, en otro punto, se han desarrollado sistemas de transferencia génica no viral, empleando liposomas, poliplexes, lipoplexes, algunos modificados, exosomas, y también ha habido técnicas o intentos de técnicas físicas como sistemas de microinyección directamente de material genético a la célula, así como también el empleo de dispositivos de administración del material genético. Todo esto es el panorama actual de lo que podemos hablar de este tipo de abordajes, pero vamos a ir poco a poco complicando un poco, bueno, así que las cosas, ¿no? Pero van a ver qué tan interesante es cuando ya no se piensa de una manera convencional conservadora. La siguiente, por favor. Bueno, pongo esta imagen para que lo podamos recordar, más adelante va a ser importante, cómo una partícula de un adenovirus puede internalizarse utilizando siempre estas spikes proteicas de reconocimiento hacia los receptores, realizar un proceso de endocitosis y liberar el material genético que pueda ser translocado al núcleo, y en el núcleo pues obviamente poder insertarse en el genoma. Muchas veces este tipo de virus o algunos como los retrovirus también pueden insertar, tienen secuencias de reconocimiento de inserción en el genoma del huésped, y por lo tanto poder en algún momento utilizar esa capacidad para generar una proteína con capacidad terapéutica. No olvidemos este esquema, dado que en la parte de los sistemas de transferencia no viral se han desarrollado mecanismos muy similares a este, pero con la salvedad de que son más seguros. ¿A qué me refiero con la bioseguridad? Que en algún punto, algún error que pueda escaparse dentro de las secuencias que se utilizan para generar las cápsides de los virus, o esas secuencias de inserción, generarían que esta proteína siempre estuviera produciéndose de manera constitutiva. Y si habláramos, por ejemplo, del factor neurotrófico derivado del cerebro, o como el derivado de la glía, esto ocasionaría proyecciones aberrantes de las neuronas, ¿no? Que al final de cuentas, una cosa es tratar de revertir la enfermedad, y otra cosa, ocasionarle más daño de lo que ya tiene el paciente, ¿no? La siguiente, de favor. Entonces, si hablamos de estos vectores de transferencia genética no viral, como ya hemos visto, podemos tener a todos estos grupos, tanto los poliplexes, lipoplexes, lipopoliplexes, y cada vez pueden ver cómo se van
ganando o confiriendo ciertas propiedades, se van volviendo más complejos, cada vez en el sentido de generar toda una superestructura, ya no solamente que contenga el DNA, sino que contenga ciertas características que permitan, más bien, el direccionamiento a través de péptidos, a través de anticuerpos, a través de receptores, a través de inclusive protectores que permitan su administración vía sistémica. Cosa que antes, con este tipo de primeras versiones, por así decirlo, de estos sistemas no virales, pues no se podía realizar. Adicional, que cuando esto se administraba vía sistémica, lo que provocábamos, pues normalmente, aparte de una reacción alérgica a ciertos componentes, también pues, a la eliminación completa de la nanopartícula. Pero ahora, con todas estas modificaciones, ahora podemos decir que creamos una partícula viral sintética que puede conferirle una mayor bioseguridad. La siguiente, por favor. ¿Qué ha sucedido en la clínica? Bueno, que es la parte importante que nos confiere a nosotros. Ciertos problemas, ¿no? De entrada. Vamos a hablar primero de los problemas y luego de las soluciones. Cuando ciertas compañías, porque al final de cuentas todo esto no puede llevarse a cabo si no hay una compañía, si no hay un inversor que quiera invertir, que vaya a cierta cantidad de dinero y que tenga a la larga un capital de retorno, ¿no? Se ha invertido mucho en estudios de la inyección intracerebral en los sistemas nucleoestatales o del caudado de proteínas terapéuticas, en este caso proteínas recombinantes de los factores neurotróficos, que ya les había mencionado previamente. ¿Y qué ha sucedido? No hay ningún efecto terapéutico. Muy escasa el resultado, no es como se esperaba, y muchas veces se ha justificado que pueda ser la dosis, y por eso podrán ver que acá tiene múltiples sitios de administración. ¿Qué sucede con múltiples sitios si de todas maneras este sistema ya se encuentra dañado? Al estar dañado, per se por la neurodegeneración, si todavía quieren realizar una cirugía, aparte de inyectar las cánulas en varios sitios, pues obviamente vamos a generar más daño de lo que realmente estamos recuperando, ¿no? La siguiente, por favor. De esta manera se han publicado ciertos documentos a nivel internacional donde el empleo de los factores neurotróficos, como les dije, en los diferentes estudios ya de fases clínicas, han concluido el fallo completo, ¿no? No ha sido relevante el que sea funcional, que sea realmente positivo o tenga un futuro, al menos en ese sentido. Pero de todas maneras, ustedes analizan ahí en el Clinical Trials, ahí en Estados Unidos, notarán que todavía hay estudios que llevan a cabo este tipo de administración. Nosotros no sabemos cuál es el porqué de esa actitud de seguir repitiendo algo. Tal vez tengan algunos intereses económicos o algo más, pero al menos ya se tiene el antecedente ya desde los años 2003 en adelante de que esto ha fallado. La siguiente, por favor. Un caso en específico que guardó una especial relevancia y que entre mis etapas de estudiante estábamos compitiendo con una compañía llamada Celgene en el sentido de emplear un factor neurotrófico que en este caso es la neuroturina y que aquí podemos ver un cassette de programación en este caso de secuencias genéticas que se incorporaron a un sistema viral adeno-asociado y que generaron un producto. Obviamente, con toda la capacidad tecnológica y económica por parte de esta empresa, le denominaron a ese producto CD120, fue administrado vía cirugía estereotáxica. Esta es una imagen real de los estudios que ellos realizaron, y inclusive con estudios de imagen o guiada de la cirugía donde ellos indican la administración de este sistema viral, ¿no?
Lo realizaron tanto en el putamen como en la sustancia negra, esto con una dosis, solamente de ciertas cantidades por millones de partículas virales, esperando que, y no solamente, aquí no nos muestro la parte unilateral, realmente realizaron estudios de administración bilateral. En este caso, ellos esperaban, con respecto al tiempo, que los pacientes recuperaran todas esas características motoras de estos enfermos con Parkinson, y desafortunadamente no lograron pasar de la fase 2. Ahorita vamos a ver el pipeline de Celgene, hasta dónde llegaron. Tuvieron resultados muy, por así decirlo, en límite, o al menos de bioseguridad, sí lo obtuvieron, pero de eficacia terapéutica fue muy escasa. La siguiente, por favor. ¿Qué sucedió? Como les dije, el único abordaje de todos los que ellos tenían, pueden ver que las diferentes enfermedades, incluido Huntington, Alzheimer y muchas otras más, llegaron al menos con el CD120 hasta la fase 2, y ahí fue donde tuvieron su punto de quiebre. No prosperó debido a que, como ustedes ya saben, en la fase 2 y la fase 3, la cantidad de pacientes requeridos pues debe de superar el beneficio sobre el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Pues obviamente también observaron que la cirugía tenía ciertas consecuencias en algún punto, y esto de acuerdo al sistema viral que ellos emplearon, generaron allí algunos excesos y también unas cuestiones de crecimiento anómalo. Ya sabemos que cuando hablamos de crecimiento anómalo, no quieren o no quisieron mencionar que sería cáncer, pero realmente provocaron algunos tumores en los pacientes. Como pueden ver, esto fue hasta aproximadamente el año 2010, 2015, los últimos reportes, porque tenían que estudiar hasta, de hecho era un convenio que tenían con los pacientes, por un consentimiento informado, de acuerdo a la regulación también de la FDA, para que el paciente al fallecer donara su solamente material cerebral para su estudio y el posterior análisis del éxito, o entre comillas, el posible éxito alcanzado de estos sistemas de transferencia. La siguiente, por favor. Pero ¿qué sucede? ¿Qué estábamos haciendo nosotros en ese momento? Compitiendo, como les dije, y que hasta cierto punto nos ganaron, pero nosotros también teníamos nuestro sistema de transferencia no viral, nuestro grupo de trabajo, principalmente liderado por el doctor Daniel Martínez Fong, en Sinvestab, quien es el creador de este sistema de transferencia génica, que actualmente podemos decir que ha sufrido ciertas modificaciones, lo estamos modificando cada vez, y que desafortunadamente hay cosas muy confidenciales que no les puedo comentar, pero que pues ya vamos a ir viendo un poquito la luz, ¿no? ¿En qué se basa? Se basa en una cadena de polierelicina, ¿no? Es un polipéptido que confiere cargas positivas que nos va a permitir atraer electrolifáticamente al DNA. Vamos a utilizar DNA plasmídico principalmente. Estos DNAs o genes que empleamos los humanizamos, son secuencias ya humanizadas, ya generadas por compañías que se dedican a ello. Y a este DNA normalmente se le acopla ciertos péptidos que le van a permitir el direccionamiento hacia el interior del núcleo de la célula, y también estas cadenas que van a conformar las nanopartículas tienen acoplado la neurotensina. La neurotensina es un ligando que las neuronas dopaminérgicas en específico expresan el receptor de alta afinidad de la neurotensina, y que también se le acopla un péptido fusogénico, que este péptido lo que va a hacer que cuando toda esta partícula se endocite pueda ser liberado del endosoma. De esta manera hemos estado acoplándole más cosas, más cositas, así como la imagen que les había proporcionado, para que toda esta partícula no solamente ya está patentada,
está funcional, que ahorita vamos a ver algunos de los resultados, y que pues obviamente pueda generarse un producto biofarmacéutico para, pues probablemente para unos añitos más, ¿no? Se me olvidaba de comentarles que la neurotensina adicional de ser expresada en las neuronas dopaminérgicas es el receptor, me refiero, también se sobreexpresa en varias de las líneas cancerosas. Por lo tanto, acá yo puedo modificar el gen que yo quiera, no solamente para permitir la sobrevivencia de las neuronas o cualquier estímulo celular que yo quisiera, sino también para poder meterles genes suicidas o genes que puedan aniquilar esas células cancerosas. Entonces, esta nanopartícula puede tener un efecto dual, de acuerdo a las modificaciones que yo le realice, tanto para, como les decía, enfermedades neurodegenerativas, y también ya tenemos estudios de efectos positivos en modelos de cáncer. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona esta nanopartícula? A través de ese ligando neurotensina, se acopla a su receptor de alta afinidad, se internaliza por endocitosis, se activa el péptido fusogénico, y el péptido fusogénico libera a toda la nanopartícula del endosoma, y de esta manera se libera esta nanopartícula al citoplasma. El péptido cariofílico, como pueden ver aquí, es el que va a ser el encargado de enviar toda, bueno, al menos el material genético hacia el núcleo, y una vez en el núcleo, utilizar toda la maquinaria transcripcional para que ese gen terapéutico nos promueva pues, una respuesta terapéutica, ¿no? La siguiente, por favor. Estas son imágenes de las nanopartículas como tal. Tienen un tamaño que oscila entre los 50 nanómetros a 100 nanómetros. Aquí podrán ver que se repiten, son diferentes tomas con diferentes técnicas de microscopía electrónica. Normalmente acá vamos a ver estas nanopartículas que están confiriendo el gen de la neutronina, que les decía en su momento, lo empleamos, y aquí un gen irrelevante que es la proteína verde fluorescente. Siempre la proteína verde fluorescente, ya para entrar un poquito en el contexto, la utilizamos como control porque es una proteína que no confiere un efecto terapéutico, pero sí nos confiere una respuesta visual, al menos con ciertas técnicas de fluorescencia, para poderlas visualizar. La siguiente, por favor. Entonces, en estos años, este trabajo publicado en el 2017, que no se ve, empleando modelos neurodegenerativos, principalmente con neurotóxicos, ahorita vamos a hablar un poquito de los neurotóxicos, provocábamos en los modelos animales, principalmente en ratas, que esa sustancia negra, desde el sitio donde residen las neuronas dopaminérgicas, pues se encontraran completamente eliminados. Y con respecto al tiempo, utilizando nuestras nanopartículas, podemos ver cómo se iban recuperando hasta alcanzar no solamente la repoblación de los cuerpos neuronales, sino también de las reinervaciones hacia su núcleo de interés. ¿Cuál es el núcleo de interés? Pues obviamente el cambio cutáneo. La siguiente, por favor. Como pueden ver en estos resultados, empleando este factor neurotrófico, pueden ver cómo, a diferencia de los controles, se va reinervando de manera significativa a los diferentes niveles el cambio cutáneo en estos modelos animales. Claro que, de acuerdo a los tiempos, de acuerdo a la necesidad de la publicación y de la articulación, esto fue evaluado nada más hasta los 6 meses, aunque se dejaron estudios posteriores hasta un año o año y medio, de tal manera que se recuperaba completamente el sistema neuroestelar. Esto nos permitió en ese entonces generar todo un background de este abordaje que se obtuvo una patente internacional que de alguna manera pues está siendo utilizada bajo el auspicio del CIPESTAB y que pues, ha permitido ciertos abordajes que ahorita vamos a ir viendo. La siguiente, por favor. ¿Qué sucede ahora si nosotros ya tuviéramos esa partícula
tenemos capacidad de administrarla no solamente intracerebralmente, ya la modificamos de tal manera que podemos administrarla vía sistémica, pero no solamente vamos a eso. Esta imagen la tomo como referencia debido a que existen otros abordajes con otras nanopartículas, empleando principalmente liposomas o con metales, que han empleado técnicas de ultrasonido para que estas nanopartículas puedan ser administradas, abrir la barrera hematoencefálica y de alguna manera poder llegar bueno, en este caso, a algún tumor cerebral, ¿no? Nosotros utilizamos ese mismo principio, la siguiente por favor, en el cual ahora nosotros colocamos esa capacidad de ultrasonido en nuestros modelos animales. En este caso, esta es una vista posterior, digo, desde la parte de arriba de la rata, cuando le realizamos la cirugía, le aplicamos una técnica que se llama FUS, que realmente es el ultrasonido focalizado, y de esta manera poder nosotros vía sistémica administrar nuestras nanopartículas y que permitan llegar al cerebro sin que tengamos que nosotros intervenir quirúrgicamente a la rata. Esto ya, como ustedes sabrán, también el FUS, el ultrasonido focalizado, se está empleando en humanos, por lo tanto, pues prácticamente estamos a nada ya de tener estudios clínicos con voluntarios, no voluntarios, más bien van a ser pacientes. Este abordaje, publicado recientemente, pueden pasar lo siguiente, por favor. Tenemos resultados alentadores, no solamente por una administración, ¿cómo se llama esto? Sistémica, ¿no? Sino también por administración nasal y retrooftalmica. Hasta este punto, nadie, o al menos eran muy escasos, aquellos reportes que indicaban que una administración de tipo intranasal pudiera llegar hasta las neuronas dopaminérgicas. Por lo tanto, es un avance significativo que tenemos en esta cuestión. Aquí, para explicar un poco estas imágenes, empleamos nanopartículas que tengan la capacidad de expresar la proteína verde fluorescente. Empleamos un biomarcador, en este caso de la tirosina hidroxilasa, que es la enzima limitante para la producción de la dopamina. Por lo tanto, cuando hacemos estas técnicas de inmunohistoquímica o inmunofluorescencia, marcamos aquellas neuronas que son dopaminérgicas. En este caso, podemos ver la sobreposición de las dos imágenes anteriores, en las cuales podemos asegurar que existe una especificidad de estas nanopartículas para las neuronas dopaminérgicas. Obviamente para los tres abordajes, sistémico, nasal y la parte de la administración retroorbital. La siguiente, por favor. Pero ¿qué sucede en el cerebro completo? Realmente, ¿qué llega a pasar? Nos preguntamos y la evaluamos no solamente en el sistema nervioestatal. Aquí podemos ver cortes coronales del mesencéfalo mostrando la sustancia negra. Y observamos que, a diferencia, si recuerdan, de los vectores virales que necesitaban administración bilateral, nosotros con administración unilateral, que fue aquí está marcada con esta flecha en blanco, observamos que también existe un transporte bilateral de esas nanopartículas hacia el núcleo afectado, o en este caso la sustancia negra, y no solamente eso, que permite la expresión de los axones de estas neuronas hacia el caudo cutáneo y a otros núcleos de interés, tales como el tercer ventrículo. El tercer ventrículo es conocido como es un nicho de capacidad de cambios de transdiferenciación celular o neuronal, o inclusive algunos se atreven a decir que podrían tener capacidad estas neuronas de tener o provocar la neurogénesis. Por lo tanto, podemos ver que también son transfectadas por el efecto de transfección. Me refiero a que pueden internalizar los genes de interés que nosotros estamos incorporando. Por lo tanto, bueno, adicional de este tejido, para poderlo visualizar, fue contenido para los núcleos de color azul. Por eso podrán ver el fondo es de color azul, pero no es el fondo. Son todas las células de sus núcleos marcados por ese color.
A la siguiente. Del modelado que utilizamos, les había dicho de las neurotoxinas, estamos actualmente utilizando un dalcosterol. También llamado dextroesterol beta-dextroglucósido. La capacidad de este neurotóxico es que lo podemos encontrar en semillas, en plantas diversificadas que están siendo utilizadas como alimento. Lo preocupante es que inclusive aquí en México, por el método de extracción para la producción del mezcal, está también incluido en el agave. Y este neurotóxico, pues muchas veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos estas enfermedades? ¿No? Las tenemos porque prácticamente estamos consumiendo tóxicos que al final de cuentas no sabíamos que estaban presentes. Pero hay otro campo de estudio que este compuesto también tiene efectos, entre comillas, o usos terapéuticos como propiedades antibacterianas, antiinflamatorias, contra glucosa, reducción del colesterol y protección contra ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, vamos a pasar a la siguiente. Nosotros acá hemos descubierto que, ya desde el año 90, que el consumo de estas semillas de la cicada produce el complejo Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, y que la administración oral de este neurotóxico con 3 miligramos es más que suficiente para generar un proceso neurodegenerativo, y también por una inyección intracerebral de 6 microgramos por microlitro para que las ratas tengan todas las características de generar Parkinson, entre ellos agregados de la alfa-sinucleína. Y así también como la biodistribución de estos agregados en hipocampo, corteza y muchos otros núcleos de interés que van a afectar las características motoras y cognitivas. La siguiente, por favor. De esta manera, nuestro último trabajo publicado, administramos este neurotóxico, administramos nuestras nanopartículas, pero ahora ya no vamos a emplear genes terapéuticos basados en factores neurotróficos, nos vamos a ir más allá, más a fondo, por así decirlo. Vamos a emplear ya secuencias de partículas o genes, por así decirlo, que generan un control transcripcional de todos los demás genes. En este caso, NUD1 es uno de ellos. Y cuando nosotros administramos estas nanopartículas, vemos que a los 30 días disminuyen los agregados de alfa-sinucleína comparado con aquellos controles que no fueron considerados terapéuticos. De esta manera también, con este abordaje, generamos 2 patentes más. Entonces, pues estamos allí un poquito a la vanguardia. La siguiente, por favor. Estos son resultados nada más para demostrar que efectivamente la sustancia libre se está recuperando de manera bilateral. Otra de las características del consumo o a la administración de este neurotóxico, a diferencia de otros, es que genera un daño bilateral muy semejante al Parkinson. Por lo tanto, este modelo ya a este año, 2024-2025, ya se está validando como el único modelo que ocasiona el daño bilateral y con la generación del alfa-sinucleína como agregados y con todas las características motoras muy semejante en el Parkinson, pero en los modelos animales. La siguiente, por favor. Y también podemos ver cómo en el sistema del caudal cutáneo se está recuperando. Aquí podemos ver comparado con los controles, tanto en el lado del hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. La siguiente, por favor. Y también, como les decía, cómo se van reduciendo los agregados de alfa-sinucleína en los núcleos tanto de la sustancia negra como del estregado, comparado con los controles y comparados con las ratas sanas que obviamente no tienen esos agregados. La siguiente. De tal manera, ya casi para terminar, el mecanismo propuesto es que este factor de transcripción empleado, NUD1, favorece la acople o modifica de alguna manera diferentes genes que van a ayudarnos, al menos en la condición sana, a generar factores neurotróficos que van a permitir la sobrevivencia, mantenimiento de las neuronas, y algunos otros, cuando tenemos ya el parkinsonismo, este factor
disminuye, decae o simplemente es inexistente, se bloquea de alguna manera, que también estamos estudiando en la parte de la ciencia básica para que esto no solamente podamos llegar, si no a la cura, al menos el entendimiento completo de la enfermedad de Parkinson, y no solamente la enfermedad de Parkinson, porque como ya vieron, cuando se generan modelos, existe una correlación de esta alfa-sinucleína con Alzheimer y esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, cuando nosotros inyectamos nuestras nanopartículas, incrementamos estos niveles de este factor de transcripción y volvemos a recuperar todos aquellos genes que son considerados blanco para que recuperemos a las neuronas dopaminérgicas y algunas otras más. Ya estamos considerando vías de administración, motoneuronas y algunas otras más tipos neuronales. La siguiente, por favor. Por lo tanto, en el futuro, ¿qué estamos trabajando actualmente? Ensayos preclínicos. Estoy trabajando para la cuestión de generar ya esto como un producto biofarmacéutico con normativas FDA, ensayos de bioseguridad clínica ya en fases 1, que de hecho también ya hay ciertos convenios de colaboración ahí, modificaciones que se están realizando el desarrollo tecnológico para otros trastornos neurodegenerativos y, como les había dicho, ya emplear diferentes genes terapéuticos para el cáncer. Eso es todo lo que realmente estamos realizando. Lo siguiente. Y pues nada más agradecerles.